Porque así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los miembros del género humano, porque todos pecamos en Adán. Pero Dios amó al mundo tanto que dio a su Hijo nacido en forma única, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y una vez con la vida eterna tenemos la oportunidad de funcionar en el esquema divino, inhalando y exhalando el punto de vista divino. Así que, para empezar, asegurémonos que estamos en comunión con Dios. Gracias, Dios Padre, por el lujo y el privilegio que nos das de proveer todo lo necesario para que nos reunamos a fin de inhalar el punto de vista divino. Te pedimos que lo que vayamos a observar venga a ser para nuestra edificación y para la gloria de nuestro Salvador. Amén. Y con eso, abran por favor Segunda de Juan capítulo 1, versículo 12. Segunda de Juan capítulo 1, versículo 12. Aunque tengo muchas cosas que escribirles, no quiero hacerlo con papel y tinta, sino que espero ir a verlos y hablar con ustedes cara a cara, para que su gozo sea completo. El don de comunicación es principalmente para hacerlo oralmente. Y el gozo más grande de un creyente es cuando tiene el privilegio de usar su don. Y todos los dones comunican en alguna forma, tanto el don de dar, como el don de enseñar, como el don de evangelizar. Y con eso hemos estado estudiando la doctrina de los dones espirituales, en donde hemos estado gozando su continua comunicación. Y nos vamos a nuestra página 82. Ahora, un segundo. Aquí estamos. En nuestra página 82, donde terminamos. Ahora, la profecía de Isaías 28, 11 y 12 indica que los judíos serán evangelizados en lenguas gentiles, como una advertencia de la proximidad de los tiempos de los gentiles. Una nueva dispensación. Los tiempos de los gentiles comienzan con la caída de la nación cliente judía en el año 70 después de Cristo. Josué 28:11. En verdad, con tartamudez de labios y en lengua extranjera, él hablará a este pueblo. Isaías 28:12, al cual había dicho, aquí hay reposo, den reposo al cansado, aquí hay descanso, pero no quisieron escuchar el propósito positivo para evangelizar, para comunicar las nuevas del programa divino a judíos y prosélitos con volición positiva en el punto de conciencia de Dios en sus propios idiomas en el día de Pentecostés. Ahora, la única motivación para la vida espiritual, para cualquier cosa relacionada con cristianismo, para lo que sea que hagas en esta vida, la única actitud mental
que te da una ventaja dinámica sobre todos los demás es el amor personal por Dios. Y el amor personal por Dios es el producto del crecimiento espiritual. Ahí está el amor virtud. Y al tener amor personal por Dios, vamos a tener amor impersonal por todos los miembros del género humano. Entonces, la única motivación para la vida espiritual, para cualquier cosa relacionada con cristianismo, para lo que sea que hagas en esta vida, la única actitud mental que te da una ventaja dinámica sobre todos los demás es el amor personal por Dios. Para amar a Dios tenemos que haber nacido de nuevo y entre más crecemos espiritualmente, más el amor personal por Dios aumenta. No estamos motivados por recompensas para el tiempo y la eternidad, sino por amor personal por Dios. Esa es la máxima motivación. El metal que resuena es usado por un vendedor ambulante cuando frotaba dos piezas de metal juntas para llamar la atención a sí mismo. El símbolo de aferramiento fue usado en los tiempos del culto fálico y era sonido sin significado. El sonido sin significado es amor sin virtud. Por lo tanto, representa énfasis en sí mismo. Énfasis en sí mismo más que en el mensaje. Esta es la descripción del ruido sin poder estar funcionando en emoción. Al estar funcionando en emoción, no vamos a estar funcionando en pensamiento. Debemos estar funcionando en pensamiento. De otra forma, estamos funcionando en una forma irracional y sin un sentido personal de destino. 1 Corintios 13, 2. Si tengo el don de profecía y conozco todos los misterios parcialmente y todo conocimiento, si tengo toda la fe de tal manera que pudiera mover montañas y no tengo amor virtud, soy nada. El amor virtud es producido por el continuo crecimiento espiritual. Entonces, repitiendo ese concepto, el amor virtud es el producto del crecimiento espiritual, en donde no vamos a tener orientación al propósito para el que estamos vivos. El don espiritual temporal de profecía proporcionó partes de la información que estaría contenida en el Nuevo Testamento, porque eran profecías. Mateo, Lucas, Juan, Pablo, Pedro, todos tenían este don espiritual y todos escribieron parte de la información de la profecía para que fuera registrada para aquellos que fueran positivos. El don espiritual temporal de conocimiento para entender la doctrina
mysterion, o sea, la doctrina misterio es las doctrinas que no habían sido comunicadas de la era de la Iglesia antes de que fueran escritas en el canon de las Escrituras. Y todo esto contenía las doctrinas de lo que no había sido comunicado, la habitación de cada miembro de la Trinidad, la llenura del Espíritu, el bautismo del Espíritu Santo, el sellamiento del Espíritu. El don espiritual temporal de conocimiento era entender las doctrinas misterio de la era de la Iglesia antes de que fueran escritas en el canon de la Escritura, que son entonces las doctrinas no comunicadas. Como ilustración, la información en cuanto a la habitación de cada miembro de la Trinidad, información en cuanto a la llenura del Espíritu, el bautismo del Espíritu, el sellamiento del Espíritu. Y más todavía, los 39 absolutos irrevocables dados a nosotros en la salvación. Estas son las llamadas doctrinas mysterion en Primera de Romanos, perdón, en Romanos, no Primera de Romanos, en Romanos 16, 25 a 26. Romanos 16, 25, ahora a Él, referencia a Dios Padre, que puede hacerlos firmes según mi evangelio, o sea, según las buenas noticias y la proclamación de Jesucristo, de acuerdo con la revelación traída a la luz de la doctrina mysterion, no comunicada, que se ha mantenido oculta con referencia a dispensaciones pasadas. Romanos 16, 26. Pero ahora ha sido revelada a través de las Escrituras, de los profetas, según el mandato de Dios, del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las generaciones para la obediencia de la doctrina. Efesios 3, 1. Por esta razón, yo, Pablo, el prisionero de Cristo Jesús, a favor de ustedes, los gentiles. Efesios 3, 2. Sin duda, ustedes han oído de la administración de la oikonomía de la gracia de Dios que me ha sido conferida en su beneficio. Efesios 3:3, que a través de la revelación de la doctrina misterio que me fue dada a conocer, como antes lo he escrito brevemente. Efesios 3:4. Y refiriéndose a esto, cuando ustedes la lean, pueden ustedes ser capaces de entender mi conocimiento técnico acerca de la doctrina mysterion de Cristo. Efesios 3:5. La cual no fue dada a conocer al género humano en otras edades, como ha sido revelada ahora a sus santos, apóstoles, profetas, por el Espíritu. Efesios 3:6. Para ser específico, que los gentiles son herederos y coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la misma promesa en Cristo Jesús por medio de las buenas noticias, por medio del Evangelio. Efesios 3:7, a través de cuyo Evangelio yo he venido a ser un ministro
de acuerdo con el don de la gracia de Dios, en las bases de la función de su poder divino a través del Espíritu Santo. Efesios 3:8. A mí, el más pequeño de todos los santos, esta gracia le fue dada para proclamar a los gentiles las exhaustibles promesas. Segundo, se me movió aquí este asunto. ¿Dónde me quedé? A favor de los gentiles, las exhaustibles promesas de la gracia. Entonces estamos viendo Efesios 3:1 y 3:7. Aquí estamos. A mí, el más pequeño de todos los santos, esta gracia le fue dada para proclamar a los gentiles las exhaustibles riquezas asociadas con Cristo. Efesios 3:9. Y traer a la luz lo que es la administración del misterio, del mysterion, de lo que no era conocido. El cual ha sido conocido, escondido, al cual ha sido escondido a través de los tiempos en Dios que creó todas las cosas. Efesios 3:10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por la Iglesia. Y la Iglesia es el cuerpo de Cristo. La reunión de los miembros de la familia real. Para que la multiforme sabiduría de Dios ahora sea dada a conocer por el cuerpo de Cristo a los gobernantes, autoridades en los lugares celestiales a través de la Iglesia. Efesios 5:32. Recordemos que estamos en medio de un juicio de apelación. Y lo que está sucediendo en este momento puede estar siendo presentado para los ángeles condenados que dijeron cómo un Dios de amor puede condenar a sus criaturas. Y Dios puede estar mostrando cómo lo que la rectitud de Dios demanda, la justicia de Dios ejecuta. Y una vez que nosotros nacimos de nuevo, la rectitud de Dios nos fue imputada, la justicia de Dios vino a ser propiciada, y nosotros, habiendo recibido la rectitud de Dios, tenemos la oportunidad de estar viviendo en el lujo del libre albedrío para estar exponiéndonos a toda esta verdad. Efesios 3:10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por la Iglesia, el cuerpo de Cristo, dada a conocer a los demonios y a los gobernantes demónicos, a las autoridades en los lugares celestiales a través de los miembros de la familia real. Efesios 5:32. Grande, refiriéndose a las primeras dos leyes divinas del matrimonio cristiano, en versículos 32 y 30, grande es este mysterion, o sea, aquello no comunicado. Ahora lo digo con referencia a Cristo y a la Iglesia. Efesios 6:19. Y también
Oren por mí para que al abrir la boca me sean dada la doctrina pertinente. Y la doctrina pertinente es la cristología y la soteriología. Para dar a conocer con confianza, o sea, abiertamente, la doctrina misterio, que es la doctrina no comunicada del Evangelio. Colosenses 1, 25 y 26. La fe aquí es un don espiritual temporal en contraste con las cuatro etapas del ejercicio del descanso en la fe, como tenemos en el periodo post-canon de la era de la Iglesia, donde estamos viviendo. Este don espiritual en realidad no tenía poder de mover una montaña, pero es hipotético para demostrar la naturaleza espectacular de los dones espirituales temporales. Pablo está usando una hipérbole deliberada aquí para enfatizar el sensacionalismo de estos dones espirituales temporales. Y no olvidemos, cada uno de nosotros tenemos un don espiritual. La hipérbole que Pablo está utilizando, la utiliza para una exageración obvia e intencional, una figura retórica de habla para dramatizar el caso hipotético y agregar énfasis extravagante en el don espiritual temporal de la fe en contraste con el ejercicio del descanso en la fe. Y descanso en la fe es descanso en lo que ya hayamos metabolizado. Su punto C. El don de fe es identificado con otros dones espirituales temporales en 1 Corintios 12, 8 a 10. 1 Corintios 12, 8. Pues a uno le es dado a través del Espíritu el don de sabiduría, a otro el don de conocimiento por el Espíritu, por el mismo Espíritu. 1 Corintios 12, 9. A otro el don de fe por el mismo Espíritu. A otro los dones por el mismo Espíritu. A otro, de hecho a otros, los dones de sanación por medio del Espíritu Santo. 1 Corintios 12, 10. A otro el poder de milagros. A otro profecía. A otro discernimiento de escrituras. A otro el don de lenguas. A otro la interpretación de las lenguas. Ahora, algunos de estos dones ya no son operacionales, como ya observamos. Ahora, este caso hipotético está diseñado para mostrarnos que incluso si tuviéramos tal don espiritual, no sería nada bueno, a menos que tuviéramos la motivación correcta de amor personal por Dios. La motivación para todo en tu vida debe ser amor-virtud. Ninguno de estos dones espirituales temporales sería algo sin la motivación correcta. Este principio es llevado a la vida espiritual de la era de la eclesía, de la era de la familia real de Dios, donde estamos viviendo. Amor, virtud, que es un amor del amor espiritual,
es la mayor motivación y poder en toda la historia humana. Nosotros somos nada a menos que tengamos amor, virtud, que es amor personal por Dios. Porque es la motivación para crecer en gracia, crezcan en gracia y en el conocimiento de Jesucristo. Es la única motivación para crecer en gracia y la motivación para el código de honor de la vida espiritual y la motivación para la ejecución de cada mandato de las Escrituras. El amor-virtud es el poder de la vida espiritual. Si no tenemos este amor-virtud, somos nada en la vida espiritual. Sin amor-virtud somos nada, aunque tengamos todo. Y la palabra griega ática, authen, del predicado acusativo neutro, es utilizada aquí, no la palabra griega helenística, del griego koine, uden o uden, que es su pronunciación correcta. Uden dramática. Observe que el predicado acusativo neutro utilizado por el verbo nominativo masculino eimi, yo soy. Y la palabra nada enfatiza el fracaso de la agenda humana en el rechazo de la agenda de Dios. Si seguimos nuestra agenda en lugar de la agenda de Dios, nunca tendremos la felicidad perfecta disponible para nosotros. Ahora, pecados emocionales de arrogancia reemplazan el poder de Dios, Espíritu Santo, como nuestro mentor. La única motivación verdadera que viene cuando Dios Espíritu Santo es nuestro mentor, ¿cuál es? Es el amor virtud, que es el amor personal por Dios, en donde el atractivo está en el objeto. Y cuando Dios viene a ser atractivo para nosotros a través de haber nacido de nuevo y estar creciendo espiritualmente, es donde vamos a estar funcionando con la máxima motivación. Entonces, la única motivación verdadera que viene cuando Dios Espíritu Santo es nuestro mentor es el amor virtud. El fracaso para rebotar, o sea, para regresar a comunión a través del 1:9 de Primera de Juan 1:9, ese fracaso va a traer consecuencias. Porque el fracaso para rebotar significa que estemos en el defecto trágico de nuestra propia vida. Y el defecto trágico significa que la Corte Suprema del Cielo nos clavará tarde o temprano. A quien Dios ama, azota y disciplina. Ahí está la disciplina divina. La disciplina divina es un regalo. Y la adversidad, cuando estemos en adversidad, no es disciplina, es oportunidad para estar parados firmes, habiéndonos ceñido con el cinturón y la coraza de la verdad. Entonces, 1 Juan 13:3, también, aunque entregara todos mis bienes a los que están en necesidad,
Y aunque entregare mi cuerpo en martirio para glorificarme a mí mismo, si no tengo amor, virtud, no gano nada. La hipótesis en función ahora cambia de dones sensacionales a autosacrificio espectacular, que es inútil, que no es parte de la llenura del espíritu, que no estamos para estar en el autosacrificio, para ganar la aprobación de Dios o de otros o de uno mismo. Aquí estamos para estar funcionando en el espectacular evento de la plenitud del espíritu, saboreando cualquier circunstancia en esa condición. La primera buena obra espectacular es dar de forma sacrificial a los pobres. Algunas personas sacrifican de forma genuina toda su riqueza para ayudar a los pobres. Esto es lo que hizo Bernabé en Hechos 4, 34 a 37, y se registra. Y un día de estos vamos a estar en la eternidad, y yo voy a preguntar por Bernabé. Hechos 4:34. No había, pues, ningún necesitado entre ellos, porque todos los que poseían tierras o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Hechos 4:35. Y lo depositaban a los pies de los apóstoles, y se distribuía a cada uno según su necesidad. Hechos 4:36. Hechos 4:36. José, un levita natural de Chipre, a quien también los apóstoles llamaban Bernabé, que traducido significa hijo de consolación. Hechos 4:37. Él poseía un campo y lo vendió, trajo el dinero y lo depositó a los pies de los apóstoles. Esta es una obra honorable y generosa. Pero sin amor, virtud, producido por la llenura del Espíritu, son obras muertas. Su punto C. Algunos de los creyentes corintios fallaban en usar el rebote, en citar su pecado. Por lo tanto, tenían tal culpa que pensaban que la única forma en que podían deshacerse de la culpa era regalar todo lo que poseían a los pobres. Registrado. Pero sin amor, virtud, el cual es producido por la llenura del Espíritu, esta obra honorable es convertida en obras muertas, en bien humano. No tiene ninguna relación con la vida espiritual única de la era de la Iglesia. No tiene una producción significativa relacionada con virtud o motivación de amor y función. Ahora, el segundo autosacrificio espectacular es el caso hipotético de dar el cuerpo propio al martirio.
El autosacrificio sin amor, virtud, no tiene significado. La culpa motivó a algunos creyentes a martirizarse a sí mismos, quemándose, en lugar de usar la técnica del rebote. El martirio a menudo era confundido con el rebote en los días de Pablo. Esperaban con ansias el intenso fuego para quemar sus pecados. Estaban en ciega arrogancia y legalismo. Un escriba legalista reemplazó la palabra griega correcta, que es kaukesomai, que es el glorificarse a sí mismo, con el futuro subjuntivo, que nunca se usaba en el griego koine hasta el periodo bizantino. Kaukesomai, que es el ser quemado. El ser quemado se encuentra en todos los mejores manuscritos. Ahora, si la motivación es emoción, entonces no es vida espiritual. La excepción es que la emoción podría ser un resultado de ejecutar la vida espiritual, pero la emoción no está involucrada en la ejecución. Es un resultado de estar viviendo la vida espiritual. Y la vida espiritual exige ejecución, lo que incluye a la llenura del Espíritu Santo. B, lo que produce, que es amor, virtud, más el pensar doctrina bíblica, más la concentración en esa doctrina, más la aplicación de ella en una relación armoniosa con Dios. Y esa relación armoniosa con Dios es el amor virtud. Y el amor virtud es a la vez la forma más elevada de la vida espiritual de la era de la Iglesia y la mayor motivación para la ejecución de la vida espiritual. Si entrego mi cuerpo a algún tipo de martirio y es hecho con emoción, entonces no es una parte de la vida espiritual. La vida espiritual es ejecución por la llenura del Espíritu, pensando y aplicando la doctrina bíblica, motivada por amor-virtud. Amor-virtud es tanto la forma más elevada de la vida espiritual como la mayor motivación para la ejecución de la vida espiritual. Pablo no veía a estos mártires como grandes héroes, porque el martirio de ellos estaba orientado a sí mismos, en lugar de estar orientado a Dios. El martirio orientado a uno mismo es un gran problema de autolástima. El martirio debe ser orientado a Dios y debe ser una postura para algo que es verdad de la palabra de Dios. El verdadero martirio siempre está orientado a la doctrina bíblica, no a uno mismo. El único martirio verdadero es cuando hemos tomado una postura precisa, basada en la palabra de Dios, sobre algo de la doctrina
que es importante, como la salvación, la libertad, etc. No somos mártires porque fuimos despedidos o fuimos tratados injustamente o porque hemos tomado una postura por el cristianismo. Pablo era escéptico cuando los corintios se habían involucrado en el ascetismo, el perfeccionismo, el individualismo, el libertarismo. El logro religioso heroico llega a ser falsa rectitud de obras, en el que la gracia termina ya no siendo el tema. La autoinmolación es muy popular en el imperio greco-romano. La evidencia del manuscrito no apoya la traducción para ser quemado. En cambio, la palabra kaujahomai es correcta, que significa: y aunque entregare mi cuerpo al martirio para glorificarme. La literatura de la época estaba llena de elogios de personas que voluntariamente se entregaban a la muerte por fuego, pero en todos los casos lo hacían para glorificarse a sí mismos. La gente estaba muy impresionada con esto en el mundo antiguo. Y gran consideración había hacia ellos. Eran considerados grandes héroes. Sin embargo, todo era emoción sin la ejecución de la vida espiritual. Hay un complejo de martirio que a menudo acompaña a la arrogancia de autorrectitud. Este complejo vive bajo la ilusión que siempre eres tratado injustamente, bajo la ilusión de que siempre el individuo es tratado injustamente. Sienten mucha lástima por sí mismos y cuando se les acaba la simpatía de los demás, hacen algo desesperado. Esta categoría debe de tener un héroe que no pueda hacer nada malo para igualar su visión perfecta de sí mismo. Sufren de celos y perversidad hacia los demás. Ahora, el complejo de martirio siempre está. El complejo de martirio es un complejo que estuvo funcionando. Lo importante es la orientación a la palabra de Dios. Y eso ya sabemos lo que requiere, la plenitud del Espíritu. De otra forma vamos a estar funcionando en emoción. Y la vida espiritual es ejecución por la llenura del Espíritu, pensando y aplicando la doctrina bíblica, motivada por amor-virtud. Amor-virtud es tanto la forma más elevada de la vida espiritual como la mayor motivación para la ejecución de la vida espiritual. Y el amor-virtud es una realidad cuando estamos funcionando con la luz prendida en la plenitud del Espíritu.
Y Pablo no veía a estos mártires como grandes héroes, porque el martirio de ellos estaba orientado a sí mismos, en lugar de estar orientado a Dios. El martirio orientado a uno mismo es un gran problema de autolástima. El martirio debe de ser orientado a Dios y debe ser una postura para algo que es verdad de la palabra de Dios. El verdadero martirio siempre está orientado a la doctrina bíblica, no a uno mismo. El único martirio verdadero es cuando hemos tomado una postura precisa, basada en la palabra de Dios, sobre algo de doctrina que es importante, como la salvación, la libertad, etcétera, etcétera. No somos mártires porque fuimos despedidos o fuimos tratados injustamente o porque hemos tomado una postura por el cristianismo. Pablo era escéptico porque los corintios se habían involucrado en el ascetismo, el perfeccionalismo, el individualismo, el libertarismo. Ahora, entonces, el logro religioso heroico llega a ser falsa rectitud de obras, en el que la gracia termina ya no siendo el tema. El tema en nuestra vida debe ser la gracia de Dios. Y la gracia de Dios es todo lo que está disponible como producto de que Dios Padre no escatimonia a su propio Hijo, y Dios Hijo no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que restringió el uso independiente de sus atributos divinos para tomar una humanidad, para recibir una humanidad. Y el niño crecía y se fortalecía en sabiduría, entendiendo el programa divino. Y una vez que llega a la cruz, está perfectamente orientado. Ahora, el logro religioso heroico llega a ser falsa rectitud de obras, en el que la gracia termina, o sea, ya no es el tema. Hay un complejo de martirio que a menudo acompaña a la arrogancia de autorrectitud, y esto ha sido histórico. Y nadie puede darse baños de pureza, porque cualquiera puede caer en ese evento de la autorrectitud. Lo único que se requiere es estar fuera de comunión y andar buscando la aprobación de Dios. Aquí no estamos para buscar la aprobación de Dios, estamos para crecer espiritualmente a fin de desarrollar ese amor virtud que es el máximo amor por Dios. Cuidado entonces con el complejo de martirio. Hay un número de principios basados en esto. El verdadero martirio implica la abolición de otros y la glorificación de su majestad Jesucristo. El martirio autoinducido no es el rebote, no es glorioso para Dios. El martirio autoimpuesto es una señal de estar en la carnalidad durante muchos años, sin un cambio. La carnalidad es a menudo la base del martirio en el pasado. En los casos en que el martirio
a menudo ha existido, no ha sido honorario al Señor y no es parte de la vida espiritual en absoluto. Es la base de la carnalidad perpetuada sin rebote. Entonces, el sacrificio supremo. Cuando el sacrificio supremo del cuerpo humano ocurre en el estado de carnalidad, no hay glorificación de Dios. Y ahí la importancia de estar siempre, o la mayor parte de nuestra vida, porque nunca vamos a estar siempre, la mayor parte de nuestra vida en la plenitud del Espíritu. 1 Corintios 13:4. El amor virtud es paciente y bondadoso. No es celoso, no es jactancioso, no está inflado con arrogancia. El amor virtud es lo que hace la diferencia y hace todos los cambios en nuestra vida. Amor, virtud, nos da sabiduría para que no permitamos que algo se filtre en nuestra vida y que no estemos relacionados con el amor virtud. Amor personal por Dios y amor impersonal por el género humano. Y por eso el verbo griego acrothumeo, sí significa ser paciente, tolerante, con autocontrol, pero estos no son los mejores significados de la palabra acrothumeo. En realidad significa no dejarse llevar por la emoción. Tolerancia significa que el amor virtud es firme, paciente, autocontrolado, libre de reacciones emocionales, de fastidia, libre de ira, irracionalidad cuando seamos enfrentados con estrés. La emoción se define como un estado afectivo de conciencia en el que la alegría, la tristeza, el miedo, el odio se experimentan como distinguido del conocimiento y el estado volicional de la conciencia. Dios no posee la emoción como un atributo divino. Por lo tanto, Dios no es emocional en su relación con criaturas racionales. La emoción es solo atribuida a Dios como un antropopatismo. El antropopatismo está diseñado para explicar al género humano, en lenguaje humano, la política de Dios sobre una decisión soberana relacionada con la integridad de Dios. La sinfonía continúa con toda maravillosa verdad, pero se nos ha terminado el tiempo. Gracias Dios Padre por el increíble, extraordinario regalo de hoy, con toda esta información para que sea metabolizada y tengamos la oportunidad de aplicarla. Te pedimos que eso venga a ser una realidad en nombre de su majestad Jesucristo. Amén.